llamo Denis. Denis, ya. Sí, a ver. Y el que estaba ahí era Mario. Sí, Mario, Mario. Ya, entonces, hola, buenas noches. Damos el inicio a una sesión más de los conversatorios de las bibliotecas populares. Hoy día tenemos un tema que es sobre el tema de la educación y lo que y tenemos una serie de invitados acá en el conversatorio que son fundamentalmente profesores. Tenemos a Raúl Núñez, que es ex presidente del comunal, no me recuerdo, Algarrobo. de Algarrobo, perdón. Algarrobo. De Algarrobo. Y está Víctor Cáceres, que viene por el MUD, que es el Movimiento de Unidad Docente, ¿sí? Y bueno, los demás están, en este momento todavía no ingresan. Lo estamos esperando. Los estamos esperando y ahí los vamos a ir presentando en la medida que vayan ingresando. Bueno, la idea de este conversatorio era tomar un poco el tema de la educación a partir de esta insólita presión de parte del gobierno que ha empezado a plantear insistentemente el retorno a clases, el retorno a la normalidad en esa área. Como en tantas otras áreas, aparece una cierta inconsecuencia con la situación que estamos viviendo en realidad. La, la, la pregunta que hay que hacerse es exactamente qué es lo que está pasando en opinión de ustedes, por qué está ocurriendo esto. Partimos con Raúl porque algo pasó con uno de nuestros invitados. Vamos a ver si arreglamos el problema técnico mientras tanto. Raúl, ¿cómo ves tú esta situación? Bueno, primero tocar un tema cortito que tiene que ver con el repudio a lo que están haciendo hoy día los empresarios, los camioneros, y lamentar que no tengamos organizaciones a la altura de las circunstancias que llamen a salir a reclamar por esta situación, como sí lo hubo en tiempos de la Unidad Popular, que fueron los cordones industriales que logran romper ciertos organismos de doble poder, que logran romper con el paro de la patronal. Primero, eso. En segundo lugar, hoy día también lamentar las palabras de hace un rato, el presidente del Colegio de Profesores hablaba de la deuda histórica y de que ellos se colocaban serios porque quería que existan respuestas de parte del gobierno en la mesa que ya está hace más de un año. Anteriormente, el Parlamento juegan con nuestros colegas de la deuda histórica. Primero era una deuda histórica, después una reparación, después hace con más de un año los parlamentarios dijeron que en 90 días les pagaban esa deuda y ahora Mario Aguilar habla de un bono y una pequeña subida de las jubilaciones, pero no dice de cuánto es el bono, no dice de qué pasa con la jubilación, y una mesa que ya tendría que haber dado respuesta, que fue cuando bajaron el paro y traicionaron a la mayoría de los profesores, entre ellos la educadora diferencial, y bueno, no fue solo Mario Aguilar, sino que fue casi toda la directiva del Nacional, entre ellos incluía también ahí el MUD. Entonces, eso lo digo con mucho respeto por si acaso. En primer lugar, yo creo que hoy día no están las condiciones, y eso lo han dicho todos los entendidos, los expertos, para volver y para esa presión que está haciendo el gobierno de volver a clase. Todos los expertos han dicho que no se puede, que no están las condiciones, y mientras no estén, no se va a volver simplemente. Este año no están esas condiciones. Entonces, por lo tanto, lamentar esa situación, pero además de eso, lamentar que hoy día los profesores y se ha legitimado lo de los turnos éticos, se ha legitimado también lo de las clases online, donde los profesores están siendo mucho más agobiados. Ahora, ¿en qué condiciones se va a volver? Bueno, por el momento no se sabe, nunca las cosas no van a volver a ser igual como eran antes, y ahí donde preocupa, porque la dirección estamos como acéfalos.
no tenemos una dirección que haga propuestas claras respecto a esta situación, de cómo se va a volver en algún momento a clase para presionar al gobierno, al gobierno de turno, de los empresarios, ¿cierto? ¿Y qué condiciones vamos a volver? El gobierno ha hablado de que se va a volver en algún momento, a lo mejor con 2 jornadas, y que está preparando hoy día en Peñalolén, la alcaldesa, la demócrata cristiana, hacía una consulta también respecto a cómo se podría ir a clase, y mostraban un colegio muy lindo, donde estaban todos los niños muy alejados, las mesas alejadas para una posible vuelta a clase, y dependiendo de lo que diga la ciudadanía, un poco presentando algo como muy bonito, lo que también preocupa porque eso sería más agobio para los profesores en estos momentos, pero hoy día lo concreto es que no hay condiciones para volver a clase. Ya, a ver, yo le estábamos viendo con Raúl el tema de la vuelta a clase. Se está dando esta situación ¿Se escuchó? Sí. de que el ministerio, el gobierno presiona insistentemente porque los profesores se reintegren a clase, los alumnos vuelvan a clase, y en este afán hay una cierta discordancia con la realidad que se vive en los colegios. Entonces, nos interesaría partir por ahí, ver cuál es el planteamiento que tienen ustedes frente a esta posición del ministerio, del gobierno, fundamentalmente. No sé qué parte, Víctor. Ya, voy a tiro. Que me estaban preguntando por dónde salía la transmisión. Bueno, la transmisión se puede ver por Facebook entrando a Bibliotecas Populares del Gran Valparaíso, o también se puede entrar por talleres de Bibliotecas Populares del Gran Valparaíso. Cualquiera de los dos lados que enganche. Ahora, claro, no sirve nada que yo lo diga acá porque no me están escuchando. Pero en fin. Ya, sí, no, sí, eso lo respondí yo. Bueno, la verdad es que el tema del posible retorno, ¿no es cierto?, esta desconexión de la realidad que existe de parte del gobierno, esa desconexión no es solamente propia del ámbito de la educación, ¿no? O sea, el gobierno está compuesto por un conjunto de personas que integran un sector social que en general está bastante desconectado, y el vínculo que tiene muchas veces es por medio de instituciones que se dedican a la caridad o que se insertan, digamos, desde una perspectiva como bien paternalista, ¿no es cierto?, desde una mirada como del patrón. Pues entonces, esta desconexión en realidad no es sorpresa, así como bien decías tú antes de que comenzáramos a transmitir, que son cosas que no están bien, pero bueno, que como que uno tiende a naturalizarlas, ¿no es cierto? Y sobre el tema del retorno en sí, la verdad es que yo me he pensado bastante acerca de cuál es el verdadero sentido, o sea, cuáles son los motivos por los cuales el ministerio ha hecho las cosas tan mal. ¿Ya? Porque, o sea, si nosotros hacemos un recuento a lo largo del año acerca de cómo ha funcionado la postura del ministerio, o cuáles son las medidas que el ministerio ha llevado a cabo, tienes puras decisiones que son fuera de los contextos, o sea, sin considerar los contextos en los cuales estamos intentando desarrollar educación remota o a distancia, y sin considerar el bienestar socioemocional de las comunidades, pues. Entonces tenemos el tema de las vacaciones, por ejemplo, que fue una medida totalmente absurda en el momento que se hizo, que después se vieron obligados, ¿no es cierto?, a gestionar estos espacios como de receso, ¿ya?, que en muchas partes no fueron tal, ¿ya?, o que fueron recesos entre comillas, ¿no es cierto?, con actividades entre medio de la semana, ¿ya? Después tenemos el tema de la priorización, ¿ya?, que también una propuesta bastante carente de contenido, o sea, que algo que donde no se nota como mucho pensar detrás, ¿ya? Entonces, pensando en todo esto, yo veía que no hay una preocupación real por un retorno real. ¿A qué me refiero? A que el interés del gobierno probablemente al presionar el retorno es
por un lado, salvaguardar la imagen efectista o eficientista del gobierno, ¿ya? Como este gobierno que hace cosas, que resuelve problemas, ¿ya? Que entrega soluciones, ¿ya? Que los ha llevado incluso a algunos sectores de la derecha a darse vuelta la chaqueta entre medio de algunos proyectos que se han ido presentando a lo largo del año. ¿Ya? Lo otro es fortalecer una mirada tecnicista, ¿ya? de la educación, una mirada donde el rol de los docentes es un rol ejecutor, ¿ya? Que una mirada que ha estado presente probablemente en los últimos 50 años la educación en Chile, que nosotros lo tenemos muy claro, que siempre lo hemos cuestionado, y eso se evidencia por medio de este tema esta propuesta de priorización de los contenidos curriculares, donde nosotros lo que vemos en general es la mutilación de los contenidos, ¿ya? En pos de promover como una facilitación del trabajo curricular o del trabajo pedagógico, cuando en realidad lo que se hace es privilegiar unos contenidos por sobre otros o privilegiar unas asignaturas por sobre otras, dejando de lado la mirada integral que tiene que existir sobre cualquier proceso educativo. Entonces fue muy notorio, por ejemplo, lo que hizo Evelyn Matei cuando ella decía, por ejemplo, que había que preocuparse por lo más importante, o deslizó incluso la posibilidad de cortarle el sueldo a los profesores porque era no estábamos verdaderamente cumpliendo con nuestro trabajo, ¿ya? Y además también se genera el terreno para el retorno a la normalidad, en el sentido de generar un ambiente de normalidad para que el funcionamiento general de la estructura productiva del país pueda volver a la normalidad. Y es esta mirada de la escuela como guardería. Es la mirada de que ojalá la mayor cantidad de gente se decida a devolver a los niños a la escuela para que puedan volver a trabajar en el fondo. ¿Ya? En el fondo la escuela es como un símbolo. Si nosotros hacemos que vuelva a la escuela, es el gran símbolo de que la pandemia fue superada. ¿Ya? Y para eso es muy importante el trabajo que hace también el Ministerio de Salud, ¿ya? Donde tampoco existe una claridad acerca de los protocolos que se siguen, o de la trazabilidad, o de la posibilidad de hacer reales las medidas que como escuelas tendríamos que tomar para poder hacer posible el retorno, ¿ya? Tampoco está eso, ¿ya? Y entonces es un no hacerse cargo, ¿ya? Del bienestar económico, del bienestar socioemocional, de la familia, en el fondo, ¿ya? Es presionar un retorno frente al miedo. Entonces, pongámonos en el caso bueno, los contagios estén bajo control, ¿no es cierto? Que el Ministerio de Salud diga que ya no estamos, o sea, que estamos en condiciones de volver. Nos vamos a enfrentar a un doble sistema, porque la gente igual, por miedo, no va a mandar a los niños a la escuela, ¿ya? Considerando además a la altura del año en la que estamos. Voy a seguir después, pero cuando tenga más tiempo. Ya. A ver, damos la bienvenida a Karin González, que se incorporó ahora al chat. A ver, estábamos viendo el tema trato de introducir un poquito la situación de esta anormalidad, o no sé cómo llamarlo, de esta situación del gobierno, del Ministerio de Educación, presionando persistentemente por el retorno a clases de los alumnos, y esto en forma sistemática desde hace varios meses atrás. Uno podría decir que tal vez uno de los grandes aciertos, o tal vez el único acierto en el área de salud, fue justamente enviar a los niños a sus casas. Eso probablemente cortó bastante el ciclo de contagio del COVID. Pero rápidamente están en esta cosa de tratar de volver. Entonces, nosotros estamos tratando de ver acá un poco qué está detrás de eso, qué está detrás de esta situación tan incoherente que la mayor parte de la gente lo ve como una situación rara, de que el gobierno esté empecinado en esta vuelta a clase.
Y eso es lo que estamos partiendo, por ahí estamos partiendo la discusión hoy día. Manuel, minutos. Buenas noches a todas y todos. Sí, el tema del retorno nos plantea una serie de discusiones políticas fundamentalmente, en el sentido, o en varios sentidos. En primer sentido, que nosotros en el liceo en que yo trabajo, intentamos darle la discusión, porque la primera pregunta sería, ¿por qué trabajar en pandemia? Porque pareciera súper obvio que, dado que somos asalariados, deberíamos estar trabajando en pandemia cuando no hay clases presenciales. Y esa es la primera naturalización que habría que discutir. Cuando en el fondo, en una situación sin clases presenciales, sin condiciones materiales, sociales, emocionales, etcétera, ¿por qué deberíamos hacer clases? O lo pongo a la inversa, ¿por qué deberíamos obligar a los y las estudiantes a estar frente a un monitor para simular una realidad que no existe? Y frente a esa primera cuestión hay que ser súper claro. Y algo deslizaba hace un rato Víctor. El problema de mantenernos haciendo clase es que el profesorado, pese a todas sus deficiencias, refleja una situación excepcional y hay que reconocerlo. El profesorado sigue manteniendo sus sueldos intactos durante toda la pandemia. Y esa cuestión, para el modelo neoliberal, es brutal, porque significa que no es normal ni natural que los trabajadores pierdan sus salarios porque existe una pandemia. Son condiciones políticas, económicas, sociales, son decisiones, voluntades de poder, lo que determinan que los trabajadores no reciban su sueldo. Y eso se puede ampliar a todo el mundo público, básicamente. Entonces, cuando se habla de retorno a clases, es una decisión política que no tiene que ver con lo sanitario. La descripción de por qué no es sanitario, hay cientos de estudios de esta altura. Tal vez la imagen más interesante que ha salido en el último tiempo es la de espacio público, de esto de estar jugando a la ruleta rusa con 2 balas en el cargador. Porque es efectivamente, en términos sanitarios, no resiste análisis. No hay nada que pueda justificar la normalización laboral y educacional. Y por tanto, las cuestiones son de orden político y hay que discutirlas en ese nivel. Y el primer elemento es que mientras existan sectores asalariados que reciban su sueldo en pandemia, para el modelo es súper peligroso porque somos, pese a nuestros déficits, insisto, un ejemplo de que es posible porque es necesario proteger a los y las trabajadoras en situaciones de pandemia. Y por tanto, esa es la primera gran discusión. La segunda discusión, que algo mencioné, tiene que ver con los estudiantes, las y los estudiantes. ¿En qué cerebro puede caber que haya aprendizaje real en este minuto? Excepto para una minoría de estudiantes que tienen las condiciones materiales y socioafectivas, e incluso a ellos no sé si es tan extendido. Para el grueso de la población del mundo municipal y lo que era el mundo subvencionado, particular subvencionado, todo esto es una gran ficción creada en función de mantener un negocio, sin ninguna otra razón. Y es ficción, primero porque no hay universalidad de la cobertura. Todos los estudios indican que con suerte se llega al 50% en algunos casos de cobertura escolar a través de los medios virtuales. Pero además, ahí ya tenemos 2 mundos, el que se conecta y el que no se conecta. Pero además, los que se conectan, si ya los problemas de los aprendizajes significativos de los estudiantes son complejos en el aula presencial, con mayor razón con esta virtualidad, que en términos técnicos no es prender la cámara y el micrófono, porque eso lo hacemos todos. En realidad no, nos demoramos 5 minutos en lograr eso. Pero todos los estudios de educación virtual indican que eso no es educación virtual. ¿Sí? Entonces, no ha habido educación virtual porque no se estaba preparado y no hay condiciones materiales ni del profesorado, ni de los estudiantes, ni de sus familias. Pero además, todo esto redunda además en lógicas de agobio laboral que son brutales.
Porque el gran juego de presente es decir al profesor cuánto te comprometes porque tu estudiante, porque Juanito no pierde el año y pueda seguir trabajando. Y entonces empieza toda esta autoexplotación que muchas veces es inconsciente. Es decir, yo me voy a esforzar por ese estudiante, voy a hacer las cosas. En las noticias de repente aparecen estas cosas bastante terribles de profesores que andan casa a casa entregando su material, que se caminan todo lo que hay que caminar. Y la pregunta es por qué nuestra profesión debe ser vinculada a un acto vocacional cual San Francisco de Asís. Porque yo no veo ninguna razón. Pero además estamos fregando a los niños y niñas de este país, imponiéndoles una lógica que en el mundo real no existe, porque cuando en su casa no tienen trabajo los padres, cuando no hay alimentación, cuando no hay seguridad, decirle que además tienen que tener tarea y que además van a haber notas, es al menos esquizofrénico. ¿Y por qué se hace todo eso? Negocios. Sin esa lógica, los que pagan por educación en este país van a dejar de pagar como están haciendo. Y están cuidando los negocios. Y el ejemplo moral y político que significa que existen trabajadores que pueden recibir su sueldo. Yo creo que son por ahí los dos de las variables que se pueden discutir en este proceso y por qué tanta necesidad de la vuelta a clase del ministerio. Y todo lo que viene aparejado. Que me imagino que discutiremos después también los instructivos ministeriales de cierre de año, tan inteligentes como este. Gracias. Gracias, Manuel. Karim, ¿tienes bloqueado el audio? Ah, no, ahora no. Sí, me toca a mí Sí. compartir. Sí. Bueno, les saludo, un gusto conocerles, colegas. Yo soy profesora de inglés y también pertenezco a la orgánica de la Asamblea Territorial Marga Marga, ya una orgánica que nace al calor de un estallido social en aquel octubre del año pasado. Como parte también de muchas otras orgánicas que nacen para recuperar el poder territorial y descentralizar el poder, ¿cierto? Son orgánicas también que se caracterizan por ser horizontales, autogestionadas, autónomas, ¿cierto? Ahora con el tema de las ollas comunes también se ha mostrado el apoyo, las redes solidarias que también se han estado estableciendo ya casi un año. Y me interesa dar mi perspectiva, no solamente desde mi rol como educadora, sino que también como parte de este espacio de recuperación territorial, ¿ya? Y estoy muy de acuerdo con las dos palabras que se han dado, que alcancé yo también a escuchar, respecto de la poda fascista que hace este ministerio a nuestro currículum nacional. También respecto a lo que dice el colega Manuel, de la autoexplotación y el rol apostólico que muchas veces asumimos las maestros y maestras, estoy totalmente de acuerdo, no quiero redundar más en eso. Lo que sí me gustaría referirme es respecto a este paso a paso que plantea el gobierno. Ellos mismos se proponen, ¿cierto? A mí me sorprendió harto el tema de los 10, una persona por cada 10 metros. ¿Ya? Esa a mí me llamó harto la atención porque nosotros tenemos 40 cabros metidos en una sala, ¿ya? Nosotros necesitaríamos 10 salas, 40 salas, entonces es imposible, y eso incluso lo plantean ellos. Entonces se chocan ahí, no va a ser posible concretarlo en la realidad, y ahí se ve la ceguera también. La ceguera, ellos no saben cómo se lleva a cabo una realidad escolar, no tienen idea cómo, de que los cabros no van a aguantar tener la mascarilla puesta, por ejemplo, que se van a requerir horarios diferidos y que por lo tanto nos van a tener que nuestros horarios, todos los colegas que trabajan en distintos colegios. Entonces, yo creo que el tema, otra cosa que sumar, el seguro escolar solo cubre accidentes, no cubre el COVID,
Entonces, las mamás, los papás, los apoderados, en el caso de que su hijo o hija se contagie, tienen que cubrir ellos con todos los gastos, ¿ya? El seguro escolar no lo cubriría. ¿Para qué decir el IST a nosotros cómo funcionar? Entonces, hay tantas limitaciones, tantos obstáculos por efectivamente concretar eso, que yo no me agotaría tanto en pensar en el retorno, porque eso no va a suceder muy pronto. Por lo pronto no va a suceder. Lo que sí tenemos que empezar a pensar y a reflexionar es primero empoderar a las comunidades educativas, que se tomen la educación en sus manos, efectivamente, que fue una de las luchas de nuestro gremio, ¿cierto? Un eslogan de las movilizaciones del año pasado, y hacer un plan de aprendizaje a distancia que incluya la denuncia y que el Estado se haga responsable como garante de los derechos a la educación de nuestros estudiantes, garantizando acceso a Internet, computadores para todos y todas, ¿cierto? Porque el aprendizaje a distancia vino para quedarse por harto rato. Entonces, por ahí yo creo que es lo que hay que apuntar. Ahora, el tema, esto del agobio laboral, nosotros tenemos que ir también, o sea, el gremio tiene que ir enmarcando cómo va a ser este teletrabajo, que va a ser muy difícil, y que el retorno va a ser, yo creo, me imagino 2, 3 estudiantes por curso, y van a asistir los que le quedó duda de algo, o sea, el sistema en sí escolar que conocíamos, el aula como la conocíamos, yo la dejo atrás. Ya no. Donde dice tiempo ahí, ese fue mío. No. El de las 8:23, ¿no? No. Ya, perdón, me asusté. Ya, pero yo creo que desde lo territorial hay harto que hacer. Creo que como territorios, y a eso también está englobado en las comunidades escolares, debemos empezar a construir un plan que por un lado va a abolir el sistema, viene a cambiar el paradigma educativo completo, ¿ya? Yo también me resistí caleta al tema de la educación virtual, me resistí caleta, pero también hay que tener memoria, y nosotros en marzo de este año teníamos fugas masivas de estudiantes, ya no quieren tener el aula como la tenían antes, ¿ya? Estar encerrados, esa es una provocación, escaparse, quieren puro irse, están cansados, no quieren más PSU, ahora les van a meter una PTU, que tampoco la van a dar, olvídense. ¿Por qué pierden tiempo en inscripciones, en cuestiones que los estudiantes no las quieren? Quieren mayor autonomía, quieren que ellos puedan decidir, ser parte. La educación como la conocemos ahora tiene que morir. Tiene que morir y tiene que nacer una nueva forma de aprender, una nueva forma de relacionarnos, educador, educando, ¿cierto? En eso creo yo. Y así muchas otros modelos. ¿Ya? La sociedad entera estamos en un tiempo de replantearnos la forma de relacionarnos con el poder, a todo nivel. Ya, gracias. A ver, Raúl, estábamos viendo esto esta cosa del retorno, pero las consecuencias, porque en realidad estas acciones del ministerio no son inocuas, no son simples medidas técnicas. Esto tiene un impacto no solamente sobre los alumnos, sino que también sobre los profesores, sobre el cuerpo docente. ¿Cómo ves tú eso? Raúl, está muteado. Raúl, desmutea. Ahí. Ya. Yo quiero quedarme con el tema. Yo quiero quedarme con el tema de en realidad yo siento que hay una retroalimentación entre el gobierno y, por ejemplo, Mario Aguilar, el Colegio de Profesores, donde se retroalimenta entre uno le responde al otro y se va respondiendo por la prensa,
y en el fondo yo siento que no hay un plan concreto de lucha para ese, no para el retorno a clase, sino que entendiendo que no se va a volver a clase. Eso comprendo claramente. Ahora el punto está en que cuando vamos a clase, porque quiero sacar de la pregunta, cuando volvamos a clase, ¿va a ser este año que estamos claros que no condiciones, que ni los apoderados las hacen, ya lo han planteado, los profesores también. Entonces, cuando se tenga que volver a clase, obviamente que no va a ser igual, y ahí entiendo lo que dice Gary claramente. Pero yo siento que también no se trata de más insumos, computadores, de más, no se trata tampoco de eso, porque también es naturalizar un poco esto que está haciendo el gobierno, o como el mismo colegio de profesores también lo ha naturalizado, sin que exista incluso una legislación concreta para defender lo agobiados que están los profesores hoy. Y eso me preocupa mucho. Ahora, yo siento en lo concreto de que no existe ese plan de lucha, que estamos acéfalos, insisto, y que los profesores están mucho más agobiados, pero también me preocupa cuando volvamos a clase, cómo van a volver también, no solo los estudiantes, sino que los profesores también. Los estudiantes estamos claros, yo siento que no veo que se están que el colegio de profesores funcione. Hay más construyendo colegios, ¿cuál es la exigencia? Si teníamos clase, alumnos con, no sé, salas con 45 alumnos, y hoy día no podemos tener más de 12, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde van a aparecer esos espacios? Es un poco también lo que decía Cario, ¿no? Por ahí. Y si es así, no veo que se esté haciendo colegio, no veo que el colegio esté exigiendo algo como eso. Pero más que eso, me preocupa mucho en realidad el agobio, me preocupa que no existe ese plan de lucha, que qué pasa hoy, están haciendo las educadoras diferenciales, por ejemplo, en Valparaíso. En Valparaíso, muchas de ellas he tenido informaciones de que están obligadas a ir a las casas, que están siendo también más agobiadas, ¿ya? Entonces, bueno, respecto al tema, y sigo que me preocupa mucho el Denis, me preocupa mucho Manuel, que todos en conjunto nos estemos preocupados también por lo que esté pasando hoy día con los docentes, con esta triple jornada que hoy día tienen. Están trabajando mucho más que antes, mucho más que antes. Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido? ¿Para dónde apuntamos? A mí yo siento que este año ha sido perdido en términos de lucha en cuanto a la reivindicación de los profesores en general. Y también quiero referir a otro punto. Nosotros hace mucho tiempo los profesores que venimos diciendo que los alumnos están haciendo eso la día, y que se resfriaban en invierno, y que perdía muchos alumnos que no podían ir a clase. Y eso tenemos que hoy día aprovecharlo. Hoy día tenemos que sacarle lustre a eso y exigir alumnos o 15 alumnos por aula. Sacarle punta a eso. Por ningún motivo podemos aceptar los profesores eso y naturalizar las clases virtuales. Me parece que sí, que en algún momento que son útiles, todo lo que ustedes quieran, pero en la más concreta a mí me parece que no podemos naturalizar esa situación. Siento, al menos yo, me preocupa esa parte de los profesores, y tenía algo más que decir por acá que se me estaba olvidando. Bueno, pero tiene que ver con cuando alguna vez vamos a tener que volver a clase. No va a ser este año, va a ser el otro. ¿Pero en qué condiciones? Escucha que hoy día tiene nuestro colegio de profesores, nuestro gremio respecto a eso. Sabemos perfectamente que si no son ellos las bases, hoy día no estamos teniendo participación. No estamos teniendo ninguna participación, y vemos a un colegio con realismo, pero absoluto. Un personaje haciendo conferencia todos los días. No hay participación por los profesores. Eso es lo que yo siento hoy día. Con lo que respecto a lo que tú dices, no sé si sentarme a hablarlo. Se cayó la señal.
Se congeló, Raúl. Chuta, ya. Después, Raúl, ve si puedes corregir eso. Mientras tanto, Víctor. Bueno, continúo. Parece que estaba pasando un helicóptero por arriba porque se escuchó un Sí, zumbido. Ese helicóptero que lo queremos tanto aquí en el Gran Valparaíso. Bueno, yo me quedé igual con cosas que decir delante, porque son tantas las posibles variables, como decía Manuel, que uno puede identificar, y que estoy muy de acuerdo con lo que dijeron los colegas Cari y Manuel, en el sentido de que el gobierno hace una defensa corporativa de la estructura del sistema. Y en el fondo, y más bien de la estructura burocrática del sistema, diría yo. ¿A qué me refiero? A que el retorno y las medidas en general que se han tomado tiene que ver con entregarle herramientas a los sostenedores para contener las demandas de las comunidades. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, en el sector privado de la educación, si bien financiado por el Estado, en muchos casos se ha intentado o se ha concretado incluso la aplicación de la ley de teletrabajo. ¿Ya? En situaciones bastante confusas, bastante extrañas, puesto que el trabajo docente realmente tiene como su propia naturaleza, ¿no es cierto? Y que es una naturaleza eminentemente presencial, como está, eh, como está en el estatuto docente, ¿no es cierto? Eh, y eso también ha significado problemas y es ahí donde es necesario también una defensa corporativa. Entonces yo estoy preocupado o pienso en qué pasa con los profesores que están en esas escuelas donde, por ejemplo, no hay un sindicato. ¿Ya? Puesto que, claro, en general la organización a nivel docente tiene muchas falencias. Y bueno, y también eso lo veo porque nosotros acá en Viña del Mar, pues yo trabajo en Viña del Mar, trabajo en un liceo técnico, eh, con el comunal de Viña del Mar, donde nosotros tenemos una asamblea donde participan regularmente entre 15 a 20 representantes de las 50 escuelas que son de Viña del Mar. Llevamos una carta a través de nuestros dirigentes a la alcaldesa, ¿ya? Para exigirle un pronunciamiento respecto a este problema. Y la respuesta, respaldada también por el gerente de la Corporación de Viña del Mar, fue que lo único que se puede hacer es esperar una respuesta del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Por lo tanto, y además se escudaban en el programa del paso a paso, en este plan paso a paso, ¿no es cierto?, que el gobierno defiende. Entonces, no hay una preocupación real por hacerse cargo del problema, por entregar tranquilidad, puesto que si nosotros respondemos algo tan simple, hola, pensé que es tu hijo, parece. Si nosotros respondemos algo tan simple como decirle a la comunidad, ¿sabes qué? No vamos a volver a la modalidad presencial de aquí hasta fin de año, por lo menos. Tú garantizas la continuidad de un sistema que tanto ha costado levantar, que es este sistema de emergencia, en el fondo, que no es un servicio educativo como tal, como debiéramos estarlo entregando. ¿Ya? Y creo que Cari también toca un punto fundamental ahí respecto del cambio de paradigma que esto trae, ¿ya? Puesto que no es solamente el tema estructural, burocrático, ni tampoco el tema social o emocional, ¿ya? Que está involucrado en este problema del control de la pandemia o del posible retorno a clases, sino que también es el tema pedagógico en sí, en el cómo esta instancia nos lleva a repensar y a considerar de verdad cuáles son las exigencias que la sociedad nos está haciendo como sistema educativo. Y esto pasa precisamente ahora en un momento que es constituyente. Entonces, esta presión por el retorno que redunda que va a redundar obviamente en agobio, intranquilidad, estrés, y en general cualquiera de las otras enfermedades relacionadas con la salud mental,
le viene muy bien al gobierno porque significa poner a las comunidades y a nosotros mismos como docentes eh, a trabajar el doble, ¿ya? Siendo que nosotros también ejercemos roles múltiples. Como dice Cari, nosotros también tenemos que pensar que somos parte de una estructura que se vincula a nivel horizontal. Es decir, por ejemplo, yo soy parte del colegio de profesores, represento a mis colegas, soy delegado gremial, no soy dirigente comunal me siento parte de una asamblea, pero al mismo tiempo yo soy poblador. Y como integrante o parte de mi población también yo participo no sé, de la olla común, de los operativos médicos que organizamos y que es todo autogestionado. ¿Ya? Entonces, también nosotros ejercemos roles simultáneos y múltiples. Y eso que aún tampoco ni siquiera hemos considerado el tema de género en este punto, ¿ya? Que también es importante considerar, es decir, que no solamente ejercemos roles múltiples, sino que muchas veces hay que pensar en un gremio que está integrado mayoritariamente por mujeres que cumplen otros roles, ¿ya? Roles de cuidadora o roles en lo doméstico, que producto de la estructura patriarcal en la cual estamos, muchas veces en la casa también se llevan esa tarea, ese como tercer o cuarto trabajo. ¿Ya? Entonces, lo que hace el gobierno es evitar todas las problemáticas, por ejemplo, asociadas al teletrabajo, aparte de sostener esta estructura burocrática. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, cuando se hablaba acerca del cuerpo docente, yo creo que el cuerpo docente es uno de los cuerpos más afectados. ¿Ya? Está afectado por el lumbago, está afectado por el que nos duelen los ojos, estamos afectados. O sea, el cuerpo docente, de manera literal, está enfermo. ¿Ya? Entonces, no existe tampoco una preocupación, un respaldo de eso, que me parece que Cari también lo decía, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú me preguntabas por las consecuencias, yo pienso que el retorno es una necesidad para el gobierno como una mirada en torno a evitar todas estas posibles consecuencias, ¿ya? Así que no sé si tengo tiempo para seguir o no. Y me gustaría agregar un dato. Y es que no sé en realidad cuál es el cargo, la directora del DEMRE señaló que el retorno va a generar inequidad, ¿ya? Precisamente por esta misma dinámica que se va a dar de no querer volver, o sea, de no ser un servicio efectivo, no ser un servicio real que se va a entregar, ¿ya? Por decirlo en los términos gerenciales que el Ministerio conoce, porque para dejar en claro que la visión que nosotros tenemos es de que la educación es un derecho, ¿no es cierto? No solamente un servicio que se entrega a un cliente, ¿ya? Así que yo creo que finalmente el gobierno busca como un poco lavarse las manos, ¿ya? Y descansa en el rol que cumple el Ministerio de Salud. ¿Sí? Manuel, tienes que desmutearte. Sí, estaba esperando para saber si había terminado el compañero Víctor. Bueno, muchas cosas, sí, esto lo interesante de estas conversaciones porque se van profundizando elementos. A ver, comparto plenamente lo que dice Raúl en términos de la incapacidad del Directorio Nacional para desarrollar una política nacional que enfrentara directamente al gobierno y sus políticas en el plano del sistema de educación chileno. De hecho, ha sido sumamente reactivo y sin ninguna capacidad de ser relevante en las discusiones. Tanto así que el proyecto que está circulando ahora de esto de la promoción automática ha pillado al profesorado en ascuas. Ya había una discusión que es súper interesante de evaluar en términos de nuestra profesión, porque muchos profesores se niegan a la promoción automática, considerándola casi como una ofensa a su esfuerzo durante este semestre pasado
a su trabajo, a su compromiso y todas estas cosas que se van construyendo en la mitología docente. Entonces, eso es una cuestión que a mí me llama la atención y que llama a la discusión. Y en esa discusión que era central desde el Colegio de Profesores, la Conducción Nacional ha tenido un silencio absoluto. Ha dado algunas declaraciones por acá y por allá, pero que no son coherentes, consistentes, no dan una pauta para una política de resistencia a lo que estamos viendo. Porque ahí también esto especie de muñecas rusas, en donde uno busca un responsable y hay una muñeca, después otra y después otra, y en el fondo el último responsable que se encuentra va a ser el profesor de aula. El profesor de aula no hizo lo que debería hacer para que ese estudiante lograra los aprendizajes, fuera capaz de potenciar este año, de aprovechar este año. Porque si vamos subiendo en este jueguito de las cajas de las muñecas rusas, el discurso democrático, democratoide que se ha instalado en la educación chilena es para naturalizar que el último responsable es el docente. Los cuerpos directivos hablan de democracia interna porque les preguntan a los profesores qué quieren hacer y cómo quieren hacerlo, pero a condición de que se cumpla con llevar adelante un trabajo académico, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso hay que discutirlo y no se ha discutido, porque es parte de la construcción de este agobio laboral. El tema de las tecnologías también no se ha discutido porque la cuestión no es el instrumento, porque sería como decir que cuando llegaron los computadores a los liceos, eso cambiaba las relaciones de aprendizaje concretas, materiales de los estudiantes, la sociabilidad de los estudiantes. Porque efectivamente no estamos en el siglo XIX ni en el siglo XX. Las tecnologías modifican las pautas de comportamiento, la materialidad de la educación. Pero tengamos cuidado, no es que sean las tecnologías las que van a resolver el problema pedagógico. El problema pedagógico tiene que ver con la socialización de los sujetos en espacios comunes. Y esa socialización tiene que ser esencialmente presencial hasta que no hayamos construido un sistema robusto de educación digital virtual. Pero eso no lo vamos a hacer en estas condiciones de pandemia. Tendríamos que tener un ministerio particularmente sagaz para hacerlo y eso no lo tenemos. Entonces la primera condición es una cuestión de resistencia, porque la educación virtual abre la puerta al agobio laboral. No porque nosotros rechacemos la tecnología, no, para nada. De hecho, nos va a simplificar en algún minuto muchas cosas. Porque efectivamente la forma de plantear la educación en Chile está retrasada. Efectivamente los estudiantes se sienten alejados de cómo se hace la educación con el currículum, etcétera, etcétera. Pero no se resuelve con tecnología. Porque de hecho es como lo que ha pasado en las últimas décadas con los profesores que les dijeron como los TIC de usar multimedia, los PPT, pero si uno conversa con los estudiantes, el grueso de los estudiantes están saturados de ver los PPT, de ver el videíto en la sala, porque no era el problema ese, no era el problema el libro, no era el problema el PPT, no era el problema el video, sino cómo entendemos la educación y para qué. Y eso no se ha discutido. Y la Dirección Nacional del Colegio nuevamente no ha dicho ni pío con respecto a eso en un tema que efectivamente ahora es central. Porque cuando hablamos de agobio significa, ¿por qué diablo tenemos que seguir tratando de pasar un currículum cuando no hay ninguna condición material para pasar ese currículum? Llámese a través de la priorización o la nuclearización, todavía estamos amarrados al currículum. Ah, no, pero es que tenemos que pasar el currículum de alguna manera. Y ahí yo vuelvo a mi primer planteo. ¿Por qué? ¿Porque nos están pagando un sueldo? Pero ahí viene la cuestión. Nos están pagando un sueldo en circunstancias anormales de pandemia en Chile. Por tanto, no es que nos queramos trabajar y hacer nuestro trabajo profesional, sino que estamos en condiciones materiales específicas. Y eso redunda en todo lo que va a ser el retorno, porque efectivamente, salvo que pase algo muy raro, no va a haber retorno este año. Pero el próximo año, si el colegio de profesores en particular, algo que podemos influenciar en alguna medida, no fija una política clara, en marzo vamos a estar exactamente igual que ahora.
Y ese es el gran peligro, que estemos exactamente igual, sin una conducción clara con respecto a qué hacer y cómo hacerlo para lo que viene. Porque efectivamente lo más probable es que el primer semestre sea extremadamente raro en términos del trabajo docente, de la presencia de los estudiantes. Hay hipótesis para todos los gustos posibles, pero que va a ser extraño o no tradicional, para llamarlo de alguna manera, es una certeza a esta altura. Y frente a eso que ya es una certeza, ¿qué dice nuestra gran entidad que nos agrupa? Y eso yo lo que echo de menos, aparte de algunas cositas que hacen de vez en cuando, pero como política central, coherente y un todo, ha estado ausente. Y eso es sumamente peligroso para nosotros, porque pueden aparecer nuevas Evelyn Matei diciendo, bueno, pero si trabajan la mitad, que cobren la mitad. Ahora, tenemos la fuerza todavía para evitarlo, pero con esta debilidad de conducción, esa fuerza puede acabarse en cualquier minuto. Eso. Creo que no me pasé. Si me paso, me cortas nomás, Denis. No. Ya, no se preocupe, lo haré implacablemente. Ya, Cari, siguiendo en esa, un poco en esa línea, hay una pregunta, o no sé, es como un comentario también. Diego salió y no volvió. Viene y dice, el gobierno está muy obsesionado en que los niños, las niñas estudien, pero pero realmente, ¿qué tienen que aprender en un año excepcional? Porque me parece que ese es un tema importante, muy relevante hoy, ahora, en este momento. Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Antes de contestar esa pregunta, lo voy a anotar aquí, ¿qué aprender? Me gustó mucho que la conversación igual tomara esta como línea de cuestionar a nuestro gremio, porque y me lo encuentro súper ¿cuál es lo contrario de cobardía? Valentía. Lo encuentro una valentía intelectual poner en cuestión a nuestra organización, ¿cierto? Yo en lo personal no estoy colegiada y esa discusión la hice ya internamente. Me parece súper loable e interesante poder conversarlo acá con ustedes, colegas. Creo que efectivamente ese gallito que hace el Directorio Nacional con el gobierno, esos dimes y diretes, no sirven mucho, ¿ya? Yo no me pongo a conversar y a dialogar con el tirano, con mi abusador, ¿cierto? No me siento yo a tomar un café con quien me está constantemente agobiando, ¿cierto? Quien ha hecho de mi cuerpo, de nuestros cuerpos, zonas de sacrificio, ¿ya? Como decía el colega Víctor, que nuestros cuerpos docentes están dolidos, y no solamente nuestros cuerpos, sino que nuestro rol en la sociedad está terriblemente en el piso, ¿ya? En el establecimiento donde trabajo he escuchado, por ejemplo, análisis de tenemos que poner nota porque los apoderados quieren nota. O sea, trabajamos en base a la presión, tenemos que entregar la guía porque nos van a echar o no nos van a pagar, la guía. O sea, nuestro rol profesional, pedagógico, nuestros argumentos profesionales, no los utilizamos porque sabemos que no tienen peso. Ya trabajamos tanto a las presiones del momento y de quienes nos pidan, nos soliciten algo. ¿Ya? Así que en cuanto al colegio de profesores, yo creo que sinceramente tienen que como hacer una autocrítica, ¿ya? Cómo estructuralmente se organizan de forma vertical, que eso ya es medieval, ya no se estila, están fuera de moda. ¿Ya? Ahora nos estamos organizando con poder territorial y tenemos que darle ese poder a las comunidades escolares, ¿ya? De ser ellos quienes decidan este plan de que sea de acuerdo a las características, ¿cierto? A las características de cada comunidad educativa, porque todas son diferentes, entonces esto de descentralizar también lo tiene que entender el colegio profesor, que ya no nos podemos organizar así a nivel nacional,
sino que cada territorio tiene que tener esa autonomía, y eso es lo que también tenemos que aprender mucho de los pueblos, de nuestros pueblos que están en lucha, ¿cierto? Ellos quieren su territorio, ellos quieren defender, porque hay una diversidad ahí que también quieren defender. Y la pregunta que hace David, no sé quién, Diego, respecto a qué tienen que hacer los estudiantes, yo enriquecería un poco más esa pregunta y diría, ¿cómo le damos sentido a esta nueva forma de educar? ¿Cómo le damos sentido? Más que qué tienen que aprender, como enfocándonos en eso también me parece un poco fascista, ¿cierto? Así como qué es importante, qué no es importante. Ahora yo creo que una lección que sin duda tenemos que tener en esta nueva construcción de esta nueva sociedad, de este nuevo paradigma, es respecto de que ya no podemos relacionarnos de la forma que nos relacionábamos tan encapsuladamente, ¿ya? Hoy más que nunca nos damos cuenta que lo que le pasa al otro, que lo que el otro está sintiendo, si el otro está enfermo, eso a mí me va a afectar, ¿ya? Me va a afectar sí o sí, que el otro no tenga una salud, no tenga derecho a la salud como corresponde, yo no puedo cerrar mis ojos al otro esté mal, porque ese otro a lo mejor me va a vender pan, vamos a vernos, y si él está enfermo, a mí me va a afectar. Entonces algo tan básico, yo creo que nos está enseñando al apoyo mutuo, a que efectivamente las sociedades se muevan de forma más igualitarias, equitativas, ¿ya? Y quería también mencionar que como sociedad tenemos que avanzar hacia, por ejemplo, a un desarrollo, no me gusta mucho la palabra desarrollo, como progreso, ¿ya? Pero a poder potenciarnos, mejorar en torno a lo que es la prevención de riesgos civiles, ¿cierto? Lo laboral y ciudadano, ¿ya? Porque efectivamente nosotros como país somos un país que estamos siempre en catástrofe una a la otra, ya de distinto tipo. Entonces tenemos que aprender a que eso sea algo más sistemático, Ya estamos, la palabra emergencia es ya normal para nuestra idiosincrasia incluso, ¿ya? Pero siempre se activan redes sociales, redes como más locales de apoyo, siempre a pulso, ¿ya? Y ahora esa característica de la gente, ¿cierto? De los territorios está tomando más fuerza y se está transformando en la norma hoy en día. Y lo otro que quería agregar, se me olvidó. Ya, del aprendizaje a distancia que decía el colega Raúl. Sí, es verdad, es súper reduccionista lo que yo igual mencioné, que era así como que con el computador ya teníamos la primera instancia. Sí, es verdad, no me explayé, quizás no ahondé, me gustaría tomar unos minutos para eso. Yo creo que no debemos romper el aula como la conocíamos antes, ya de la forma en que está visiblemente construida, ya eso ya no, los estudiantes tampoco no lo quieren así. Sobre todo yo, por lo menos que trabajo en un liceo, ya estudiante de enseñanza media, yo empecé a trabajar con el tema de blended learning, como aprendizaje mezcladito, un poco online, un poco presencial, desde el año pasado. Y para mí fue una solución enorme al tema conductual, motivacional, ya todas las cosas que yo estaba diagnosticando de cómo lo hago para encantar a estos chiquillos que lo único que quieren es estar en el recreo. Yo creo que si ellos quieren volver a clase hoy día, no es porque extrañan las clases en sí, ya extrañan el recreo, verse, tocarse, abrazarse, escuchar música, esa interacción es la que ellos extrañan más que todo. Pero el aprendizaje a distancia no tenemos que mirarlo como el cuco, ¿ya? Es una herramienta súper útil, pero por supuesto, de todas maneras, como dice el colega Manuel, tiene que haber un plan, tiene que haber un proyecto que se inicie con una capacitación, una formación para los y las docentes,
que hay un compromiso en la formación inicial de los y las docentes respecto al aprendizaje a distancia, porque yo en lo personal nadie me habló de aprendizaje a distancia en la universidad y yo igual no sabía hace tanto. ¿Ya? Tiene que haber naturalizar, no, yo creo que sí, es un problema naturalizar en el sentido de que vamos a naturalizar el agobio. Sí, pues vamos a naturalizar de que nosotros vamos a tener que estar comprando el tema del wifi, todo eso. Claro, eso no se puede naturalizar. Se tienen que la sociedad hacer cargo del aprendizaje a distancia con un plan bien detallado y amoroso, ¿cierto? A que no nos agobie. Gracias. Gracias, Karen. Ya, a ver, vamos a ir, han habido hartas cosas sobre diagnóstico, y de alguna manera uno sabe que tal vez uno de los gremios más grandes de Chile es el gremio de los profesores, y aún así no están todos los profesores agremiados y eso tiene su parte ríspida, por así decirlo. Pero pues, empecemos a soñar un poco. ¿Cuáles son las soluciones que se plantean? ¿Cómo solucionamos este problema de un gremio extendido a nivel nacional con miles de realidades locales, y que tiene que dar respuesta a eso y tiene una fórmula de funcionamiento, una estructura centralizada? ¿Cuáles son las soluciones que se ven a eso? Partamos por Raúl. Y una cosa, antes, debo empezar a leer Bueno, preguntas que hay en el... Gracias por la pregunta. ¿Estamos bien? ¿Se escucha ya? Ya, la verdad que primero, yo creo que hay que hacer primero un cambio completo de la dirección del colegio de profesores. Y que se ha burocratizado, por supuesto, como lo decía Manuel, han llegado al poder para servir. Dice Cari, tiene razón, hay mucha gente que no se quiere colegiar y tiene toda la razón cuando ve todas estas falencias que tiene el colegio de profesores y cómo hemos cambiado de una dirección a otra pensando que eso va a solucionar el problema y al final terminan siendo lo mismo. Pasó con Gajardo cuando nos movilizamos en 2014, cuando fuimos de la asamblea decidimos cambiar algo, pero hay un grupo que posicionó y quedó a la cabeza el colegio de profesores teniendo mayoría absoluta, diciendo que se iba a respetar a la base, que todo por las bases, y al final no pasó absolutamente nada. Se cambió el sistema electoral que hoy día es mucho más antidemocrático que había, y lo cambiaron desde arriba, obviamente. Entonces, en ese sentido, a mí me parece cuando Gajardo ganaba 2.800.000 pesos, y a nosotros nos parecía atroz, no porque fuera un montón de plata, no por eso, sino que porque no es lo que ganaba un profesor en el aula. Llegó Aguilar y se subió a casi 4 millones de pesos junto a otros dirigentes. Eso es servirse de los profesores. El presidente del Regional Metropolitano en Santiago se compró un teléfono el otro día a 100.000 pesos porque dijo que las bases necesitaban eso, un teléfono que tuviera mucha potencia. Claro que se la compre, pero con su plata. Después por la denuncia lo devolvió. En Puerto Montt también los regionales ocupan la plata como nada y no dan respuesta absolutamente de nada de los pitutos que hacen. Entonces, a mí la verdad que me preocupa eso. Hoy día, y lo como educadores diferenciales les quieren rebajar el sueldo allá en Valparaíso, al menos en 9 establecimientos. ¿Y qué hace el colegio de profesores hoy día a nivel nacional? Nada. Hay una contradicción incluso en lo que están el presidente del MUT, cuando habló de género, a mí me parece que está bien y que Víctor tiene razón en lo que dice del tema de género, pero resulta que el presidente del MUT, que también es dirigente nacional, bajó el paro y dejó abandonadas a las educadoras diferenciales, lo que fue una discriminación porque ellas tenían que cobrar su mención. Quieren su mención, si también estuvieron en la universidad y por lo tanto la igual que nosotros. Entonces, en ese parece que tenemos que cambiar las direcciones, no nos queda otra. A mí me parece bastante interesante la propuesta H que tiene el comunal, ahí con Manuel, con Natalie, ahí que al menos son 2 de los que conozco, si no me equivoco, ¿cierto, Manuel? Que estás en esa lista. Entonces, bueno, si estuviera yo en Valparaíso, votaría al comunal, obviamente, por esa lista, porque me parece bastante honesta en sus planteamientos y
en la dirección que quieren dar al colegio de profesores. Ahora nosotros, por ejemplo, en el Nacional, creemos que lo que hay que hacer es llegar arriba y bajar el sueldo. No puede tener un sueldo de 4 millones, insisto, no porque sea mucha plata, sino que porque no es lo que gana un profesor. Democratizar el colegio de profesores, obviamente, cuando se hablan de base, por supuesto, que los puestos sean revocables. Me parece que tienen que ser revocables. No puede ser hoy día que se sigan arrancando con los tarros los dirigentes. Absolutamente, yo repudio esa situación. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que la única de encantar a los demás profesores para que ingresen al colegio dándole una nueva dirección, pero que tiene que ver con la táctica, que tiene que ver con la estrategia también, con lo ya algo más general, ¿cierto? Entonces, de ninguna manera podemos seguir manteniendo este tipo de burócratas que han llegado ahí para servirse, los de ayer y los de hoy día. La mayoría de los que están dentro de la dirección del colegio de profesores, también otros plantean que tiene que ser un problema porque como hay mayoritariamente mujeres, debería ser una presidenta mujer. Bueno, yo diría, nosotros tuvimos una presidenta de la República que fue mujer y no de ni extraordinario defendiendo trabajadora, muy por el contrario. Tenemos una en la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, del Partido Comunista, y brilla por su ausencia, y además también es de la dirigencia nacional y cobra otro sueldo en el Colegio de Profesores, y nunca se le ha visto en el Colegio de Profesores. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay que privilegiar, obviamente, un programa que tenga que ver más de clase, que vaya, obviamente, en lo macro, ligado a lo nacional, pero también tomando en cuenta, pero de verdad, como dijeron estos dirigentes, que tomar en cuenta a las bases, pero después las abandonadas. Hoy día tenemos un régimen presidencialista, absolutamente. Podemos ver a Aguilar todos los días hablando en los medios de comunicación y retroalimentándose, como decía Cari ahí, con el ministro de Educación y mandándose recados, pero no está preocupado de lo que pasa y del agobio y de lo absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es necesario un cambio, y no porque yo vaya al Nacional también, sino que lo digo y lo he dicho siempre, he sido dirigente también de base, el comunal Algarrobo, en la asamblea de base nos pusimos a la cabeza, ha costado también la persecución en los diferentes municipios. Entonces, por lo tanto, el llamado es hacer un cambio, pero un cambio profundo y de verdad, y tener cuidado con la teoría y la práctica, porque yo no saco nada como Eduardo de hablar de que defiendo a las mujeres cuando al final las dejo votadas. Entonces, se hace necesario un cambio profundo. Ya. Víctor, hay una pregunta que la pone Jorge Briones, que dice, ¿qué opinan respecto a la nuclearización y al plan educativo de emergencia? Bueno, es interesante la pregunta. Jorge es un dirigente destacado también del Colegio de Profesores, que ha levantado un trabajo bastante importante en términos comunicacionales, en términos dirigenciales, y es el tipo de dirigentes que convoca, digamos, ¿ya? Porque también en una organización como el Colegio de Profesores tiene que haber gente que sepa proponer, ¿no es cierto? Más allá de hablar simplemente, ¿no es cierto? Y denostar. Y el plan de emergencia y la nuclearización son dos grandes propuestas que el Colegio de Profesores ha levantado, ¿ya? Ahora, lamentablemente este plan de emergencia que se levantó oportunamente porque se presentó a fines de marzo, queda un poco en letra muerta, yo creo por dos factores, porque efectivamente la conducción de Mario Aguilar no ha sido fuerte, en el sentido de hacer carne quizás las demandas del profesorado en general. Pero más que eso, yo creo porque nosotros como docentes adolecemos de un espíritu de participación
o de hacernos cargo de lo que significa sostener y levantar una organización, ¿ya? Y muchas veces he tenido esta discusión con los colegas y no creo en realidad quizás no es que no tengamos ese espíritu, puesto que en realidad es gran parte de lo que compone nuestra identidad, sino que lo que pasa es que vemos al colegio de profesores como una entidad clientelista, es decir, como que yo soy un cliente del colegio de profesores. El colegio de profesores tiene que darme cosas, ¿ya? Es como una entidad externa, como que yo no soy el colegio de profesores. Y eso es un error. Entonces, ¿por qué la nuclearización, por ejemplo, que es una excelente propuesta, no ha prosperado? Porque existen limitantes también frente a los sostenedores, ¿ya? Porque existe esta otra propuesta, que es la propuesta de la priorización, que es como que te pone la pata encima. Yo tenía colegas que pensaban que esto era obligación, que la priorización había que cumplirla sí o sí. Y desde la línea de los directores o las directoras de los establecimientos municipales, sobre todo, se presenta esta propuesta sin que antes nosotros, los mismos docentes, estemos o no colegiados, nos hayamos hecho cargo, nos hayamos apropiado de esta propuesta para presentarla y construirla. Independientemente de que en algunas comunidades educativas se levanten focos de trabajo colaborativo, ¿ya? O se intenta hacer todo lo posible por transformar este paradigma expositivo que se viene como a reproducir un poco en esta modalidad remota, ¿ya? Que no es lo mismo que hablar de educación a distancia, como deslizaba también o planteaba por un lado Cari, en el sentido de que la educación a distancia puede hacerse de diversas formas y también puede hacerse de manera colaborativa. Entonces, el proyecto de la nuclearización plantea otra mirada, plantea la mirada de integrar elementos del currículum, integrar áreas, construir sentido a partir de la colaboración entre distintas disciplinas, ¿ya? Es decir, superar esta segmentación, esta parcelación que existe del conocimiento dentro de la escuela tradicional para transformarla en proyectos integrados. Y esos proyectos integrados, como señala el proyecto de nuclearización, tienen que ir a proponer soluciones o a problematizar problemas cotidianos, problemas actuales, problemas que afecten a la realidad concreta de los estudiantes. Es decir, por ejemplo, vincularse con el momento constituyente, vincularse con la solución de problemas económicos de manera colectiva, orientarse a la construcción de huertos caseros o de huertos barriales. Es decir, la escuela tiene que ser un espacio que contribuya a construir sentido, a dar sentido a lo que pasa en la realidad. ¿Ya? Entonces, para que una propuesta como esta tenga éxito, primero nosotros tenemos que apropiarnos de esa propuesta, ¿ya? Y el colegio de profesores, da lo mismo si Mario Aguilar lo dice o no lo dice. El problema es que lo que pasa acá abajo, ¿ya? Es que si nosotros, integrantes de los comunales o integrantes de los provinciales, o de cualquier estructura territorial que tenga el colegio de profesores, no somos capaces de sumar, ¿ya? Y de convocar, no, da lo mismo lo que diga o no diga el presidente del colegio de profesores, ¿ya? Entonces, yo llamaría a eso, digamos, a llevar a cabo un trabajo real, ¿ya? Un trabajo real de base. Nosotros venimos hace tiempo proponiendo la reconstrucción de un movimiento pedagógico, que nos sentemos verdaderamente a hablar de estos temas, hablar de pedagogía, hablar de cuál es nuestra propuesta en didáctica, ¿ya? De hecho, paso el aviso, he intentado trabajar acerca de este tema. Tengo un proyecto que se llama Cuarentena Ciudadana, donde he trabajado junto con mis colegas, ¿ya? En elaborar material que nos sirve como una punta de lanza para proponer determinados proyectos pedagógicos con nuestros estudiantes, y eso después
es acompañado clase a clase, ¿ya? Pero el sujeto que está en el centro del proceso es el estudiante, ¿ya? Y claro, en ese sentido, eso se puede hacer desde una modalidad mixta, o el blended learning, por ejemplo, como decía Cari, ¿ya? Se puede hacer en una modalidad remota o se puede hacer en una modalidad presencial. Entonces eso es una propuesta, una solución que supera el contexto actual, ¿ya? Que lo supera, que viene de antes y que se va a mantener después, ¿ya? Entonces, un proyecto inconcluso que quedó ahora fue el levantar un Congreso Nacional de Educación. Y espero que ahora sea la lista que sea, que llegue a proponer, digamos, que llegue a instalarse en la conducción del Colegio de Profesores, sea capaz de levantar ese trabajo. Porque nosotros también, como profesores, cuando digo nosotros me refiero al Colegio de Profesores en general, ¿ya? Se levantó el año pasado un congreso estatutario, ¿ya? Que modificó algunas de estas estructuras que se cuestionan, ¿ya? Y por ejemplo, el modelo de elecciones que nosotros tenemos hoy día fue el modelo que exigió la base, ¿ya? La base exigió una transformación del modelo electoral. Quizás el que quedó no era el mejor, pero era la única forma de hacerlo operativo. Entonces, yo creo que se ha hecho trabajo, pero es insuficiente, claramente es insuficiente. Y es insuficiente porque de los 200.000 profesores que componen la base laboral del gremio más grande de Chile, solo 50.000 están colegiados. Y porque existe una segregación también entre el ámbito privado y el ámbito público, entre comillas, ¿no es cierto?, si nos referimos al sector municipal, ¿ya? Entonces, el gran desafío que existe en términos de organización, es generar un movimiento pedagógico que sea capaz de proponer innovación y que sea capaz de proponer un cambio de paradigma, ¿ya? Y por otro lado, levantar un gran frente nacional de trabajadores y trabajadoras de la educación, donde nosotros también superemos esta mirada como gremialista, de que somos nosotros los docentes un ente individual, separado del resto de la comunidad escolar, ¿ya? Y para eso es necesario que desde abajo y también desde arriba o del sector que sea, seamos capaces de congregar, ¿ya? Que seamos capaces de convocar un trabajo mancomunado entre las federaciones de sindicatos de trabajadores de la educación y el colegio de profesores, que, insisto, no es un ente externo a nosotros, somos nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos hacemos cargo del trabajo que se necesita hacer como docentes, como dirigentes, o como delegados gremiales, o sea, la posición que sea que tengamos, el colegio de profesores no va a crecer, no va a avanzar, ¿ya? Y de eso tienen que hacerse cargo también muchos dirigentes antiguos que tuvieron la oportunidad y que quizás no supieron hacerlo pues, en años anteriores, ¿ya? Y ha sido un tremendo desafío, sobre todo para nosotros como profesores jóvenes, lograr sumar, ¿ya? A nuestros colegas, porque además, como también alguien mencionaba por ahí, en la universidad esto no existe ninguna preparación respecto a la historia del magisterio, respecto a las transformaciones que hemos tenido que sufrir en términos laborales, respecto de los proyectos educativos que se han levantado históricamente en Chile, sea desde los trabajadores o sea desde el Estado, ¿ya? Y por lo tanto, muchos colegas llegan en la más absoluta ignorancia, ¿ya? Si no es por la vocación propia, personal, que tienen o que tenemos muchos de buscar esta información, ¿ya? Entonces, obviamente, si tú llegas recién llegado, ¿no es cierto?, con todo el afán a trabajar y te encuentras con gente que se está echando de todo unos a otros, no sé qué espacio tan constructivo se ve como para querer integrarse a eso. Es casi natural, ¿no es cierto?, que muchos profes no quieran ser parte. Eso, porque ya me dijiste que se acabó el tiempo. Sí. Gracias, Víctor. A ver, siguiendo en esta línea, Andrés Quirós, que es un profesor de allá de Olmué, están sin cuarentena, un profesor que toca guitarra muy bien, hace una pregunta sobre, iba a dirigir hacia Raúl, pero la tomo igual, plantea, el colegio de profesores se cambia desde adentro, y esto me parece bien importante, porque parece
parece ser que un elemento común así a todos los profesores que están acá presentes es que quieren cambiar el colegio de profesores. No parece que lo quieran dejar así como está. Entonces, Manuel, propuesta, ¿cómo se hace eso? ¿Se puede? Sí, efectivamente, el colegio de profesores, primero, más allá de cualquiera de sus defectos, que tiene muchos, es la organización sindical y gremial más importante de los profesores en Chile. Y a partir de ahí empezar la discusión. Eh, el Congreso Estatutario hizo avances, pero también no fue tan democrático como uno hubiese querido. Yo estuve presente en todas las instancias, hasta el Congreso Nacional. Entonces ahí hay que tener harto cuidado. El Congreso Estatutario tuvo maniobras súper burocráticas, ultra burocráticas, como por ejemplo, que desde Valparaíso llevamos la posición de que un directivo un directivo de colegio, no podía ser dirigente del colegio de profesores, porque no se puede ser el jefe y el dirigente sindical. Y el director nacional, y en particular Aguilar, sostuvo que no era legal, que no era posible, porque le cercenamos derechos a ese profesor que quisiera ser director y dirigente. Y la respuesta era bastante idiota, la de Aguilar, y en esos términos hay que decirlo, porque hasta donde uno recuerda, a ningún dirigente gremial se le obliga a ser dirigente gremial. Por tanto, cuando uno tiene que optar, yo quiero tener una carrera de dirigente gremial o quiero ser director. Yo no te obligo a una cosa y otra. Pero eso para decir que el Congreso tuvo algunas cosas que se avanzó, pero otras que efectivamente uno se cuestiona si eso logró democratizar efectivamente el colegio de profesores. Ahora, en términos siguiendo con esto de qué hacer con el colegio, qué hacemos nosotros como profesores, el tema, por ejemplo, con esto que recordaba Víctor del plan de emergencia y después la propuesta de nuclearización, yo creo que es justamente lo que evidencia la incapacidad de la actual Dirección Nacional para conducir el colegio. ¿Por qué? La nuclearización, o sea, yo creo que no es mala, de hecho creo que es bastante interesante y dentro del liceo intentamos hacer algo con eso. Intentamos, porque ahí se vienen todas las contradicciones internas de los establecimientos. Pero tiene el gran déficit, ahí tengo una diferencia con el compañero, que mientras no existe el soporte institucional, político y central, esos son esfuerzos de casuística. Y el gran problema de la casuística es que en algún lugar te va a salir genial y en otros lugares, como él bien señalaba, o no se entiende o no se va a poder implementar. Y ahí es donde la Dirección Nacional no ha tenido la capacidad de conducir. Porque claro, presenta la propuesta, pero digan, así como tómenla, a ver, ¿quién la toma? Como cuando uno jugaba, cuando chico, tiraba la pelota a ver quién le caía, era como esa la imagen que se me viene con la propuesta. Porque uno podía decir que es buena o mala y discutirla y después implementarla. Pero lo que ha fallado la Dirección Nacional es que no conduce, tira cosas. El plan de emergencia, hay algunos elementos que uno puede rescatar. Pero insisto, la primera discusión era, si estamos en pandemia, lo primero que hay que asegurar la seguridad emocional de los estudiantes y por tanto se cierra la posibilidad de avanzar en el currículum. En cualquier forma, no en estas cosas medio ambiguas que el documento, mientras tú hablabas yo me acordé que había salido ese documento y lo empecé a revisar de nuevo. Y me recordé por qué me parecía tan insuficiente en su minuto. Porque ambiguo, o sea, algunas cosas sí son interesantes, pero en otras se queda pegado justamente a la estructura curricular. Y ese es un drama, porque entonces, ¿qué hace un profesor de un colegio, de un establecimiento concreto? ¿Cuál parte toma? ¿Qué parte va a tomar la dirección de un colegio concreto? Va a decir, oye, pero si el colegio de profesores dijo que esto había que hacer. Entonces, ¿tú cómo me vas a venir a decir que no es la otra parte? Entonces, la cuestión central que hay que resolver, y concuerdo plenamente contigo, Víctor, cuando dices, independiente de quién gane, es tener una política del colegio de profesores para lo que se viene.
pero una política de verdad, no solamente declaraciones, una política concreta y coherente, porque tampoco sacamos nada con decir, sí, creemos en A, pero a medida que el mundo real empieza a caminar, uno, bueno, en realidad no era lo que yo decía, era como una B en realidad, porque eso, y aquí yo voy a hablar desde el caso de Valparaíso, en concreto para la movilización del año pasado, que no es una opinión mía, sino que fue una opinión del comunal, de la asamblea comunal. El directorio nacional durante toda la movilización nos dijo que la movilización iba en alza, que estábamos súper bien, y de repente empiezan a llegar de forma bastante extraña de que en realidad no íbamos tan bien, que en realidad parece que no todos lados había aprendido la movilización. Curiosamente, en la región metropolitana no iba tan bien, donde la conducción de la dirección metropolitana está en manos de los mismos sectores ligados al directorio nacional. Entonces, para nosotros nos bajamos de la movilización nacional, pero asumiendo que lo que había pasado era básicamente una maniobra del directorio nacional en pleno por bajarnos. Porque o nos mintieron al inicio o nos mintieron al final. O nunca hubo apoyo, o si había apoyo, igual nos bajaron. Una cuestión súper concreta. Entonces, eso es lo que hay que terminar con el colegio. Si gana Bárbara Figueroa y es capaz de conducir al colegio de profesores, se lo ganó. No hay nada que hacer. Pero, de la misma forma que gana Bárbara Figueroa, que gane el Eduardo, que gane Díaz Marchán, y ahí concuerdo plenamente con Raúl, si no lo hacen bien, que renuncien. Que la Asamblea Nacional, que por cierto se junte en enero, o sea, hay barbaridades que yo nunca he logrado comprender. La Asamblea Nacional que define toda la política del colegio para el año se reúne en enero. ¿En cuántos comunales se hacen asambleas para definir la política comunal que se va a llevar a la Asamblea Nacional de enero? En Valparaíso no pasa. No sé si en otro lado pasa. Y nosotros somos un comunal bastante fuerte dentro a nivel nacional por la cantidad de colegiados, etc. Entonces, y todo esto que tiene que ver con la interna de colegios solo tiene sentido porque no es mirarnos al ombligo, porque sin eso, la gran herramienta que tienen los trabajadores y trabajadoras, no solamente profesores, para enfrentarnos a la política ministerial del próximo año y lo que queda de este, va a estar sin filo. Por eso nos preocupa, porque la gente que probablemente nos esté viendo va a decir, este grupo de profesores, ¿qué les pasa que están discutiendo sus problemas internos? Bueno, debatimos sobre esto, porque de otra manera lo que se nos viene es una aplanadora por parte del ministerio, del gobierno, de la oposición, porque efectivamente el próximo año probablemente tengamos una situación no directamente presencial y por tanto las condiciones materiales del ejercicio docente van a ser más complejas que este año. Por eso necesitamos un colegio que sea capaz de ordenarse y tener una política central, que todos sepamos, esa es la política. Si es nuclearización, todos peleamos en cada una de las escuelas, no porque un dirigente lo crea, no porque yo lo crea, no porque mi departamento en particular lo crea, sino porque, al igual que cuando nos llaman a paro nacional, la política central y casi cada uno de los profesores tiene que ser esta. Y eso es lo que ha faltado. Porque lo que se viene es complejo, querido colega, porque además, y lo ha hecho harto de hincapié en la Cari, que ya venían con temas de cómo se relacionan los estudiantes con el aprendizaje, con las comunidades escolares. Después de este año, eso se va a hacer más complejo. Volvamos o no volvamos a lo presencial. Y eso es lo que, sin una política clara, va a ser un desastre que nos va a terminar dando un golpe en términos prácticos a nosotros como trabajadores. Eso, creo que estoy en el tiempo porque el Denis me mira con cara de odio y así que prefiero dejar de hablar. No, que tenemos que darle espacio a todos. A ver, Karim, que tiene como una posición más de outsider acá. Jorge Briones plantea una cosa, dice, el mismo empoderamiento de las comunidades educativas mencionado en el primer bloque hay que proyectarlo al trabajo gremial. Esto a propósito parece de una crítica que se hace al señor Aguilar.
Pero igual, en este contexto, en esta situación, ¿cómo ves tú las posibilidades del gremio? ¿Para dónde crees tú que debería llevarse? ¿Cuáles son los déficits, los elementos favorables? Eso, desarrollar un poco esa parte. Muchas gracias. Bueno, también el colega Jorge mencionó anteriormente el tema de que yo lo he escuchado N veces. Ha sido un argumento que a mí me lo han dicho muchas veces. Hay que cambiar el colegio de profesores desde dentro. Yo ya estoy chata, honesta, así lo digo bien, me transparento aquí mismo. Eso no es verdad. Es una falacia. ¿Ya? Porque, ¿qué instancias existen efectivamente para que no sea el estatuto, que ya dijimos que fue incluso menos democrático que el que se hicieron en los años 90? ¿Ya? Porque, lo sé porque, si bien yo era chica, mi mamá estuvo ahí, mi mamá también es profe, ella participó en aquellos congresos estatutarios, y que fueron mucho más democráticos incluso que los que se han hecho ahora en los años 2000. No existe, no hay espacio a la autocrítica o a la crítica, ¿ya? Y es por eso que yo también decidí salirme, ¿ya? Siento que los cambios que se van a realizar en educación y en general, salud, todo lo que es como sociedad, ¿cierto? Van a ser desde el poder territorial, ya va a ser desde ahí, no desde el sindicalismo tradicional. Creo que toda esa, en general y ellos saben que están en las cuerdas, por eso crean el departamento de género, que no tiene ninguna vinculación 8M, ni siquiera los conoce, ¿ya? Crean el departamento de profesores jóvenes. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué significa a mi edad no soy? ¿En qué momento dejo de ser del departamento de profesores jóvenes? Ya son medidas populistas, no sé cómo llamar, ¿ya? Para mí no tiene ningún sentido. Creo que el colegio de profesores reproduce prácticas que hoy en día estamos queriendo abolir, que tienen que ver con el autoritarismo, ¿ya? El colegio de profesores reproduce el autoritarismo, el caudillismo, esto moverse en bloque. Ya, lo mismo pasa, yo no conozco al colega Víctor, buena onda, pero el MUD vota en bloque. ¿Ya? Y yo por eso no soy del colegio de profesores, porque yo no soy animal político, ¿me entienden? No soy de esa, oye, mañana hay elecciones, oye, mira, este loco votó esto. No soy así, no soy así. ¿Ya? Entonces me siento, como decía Denis, un outsider en ese sentido, totalmente. No soy yo con mis colegas necesito que haya disenso, no confío de la gente que me dice, ya, sí, votemos esto, ya, tenés razón. Yo confío de la gente que me dice, Karina, estás equivocada, no estoy de acuerdo contigo. Y de ahí se puede construir, efectivamente, y ahí hay cambio. Pero cuando una organización no se critica a sí misma o reprime, silencia, antagoniza a aquellas que sí critican, que a mí me ha pasado que me han silenciado, me han quitado horas, todas estas cosas me han tratado porque no estoy colegiada, ¿ya? Y creo que ahí no hay espacio para la mejora. No hay espacio para la mejora cuando todavía hay este proceso eleccionario que crean departamentos X al calor de elecciones, porque esos departamentos que acabo de mencionar nacieron en pleno periodo eleccionario. ¿Ya? Y no hay espacio a la autocrítica. ¿Qué pasa con las platas, con las cotizaciones que pagan los colegas? ¿Qué hacen con eso? ¿Ya? ¿Alguien sabe cuántas casas han comprado con la plata de los profes y las profes? Las casas que han comprado, el negocio inmobiliario que hay dentro del colegio de profesores, de compra y venta de viviendas, el tema de los arriendos millonarios. Yo no sabía lo del celular, ni siquiera sabía cuánto ganaba Mario Aguilar, me acabo de desayunar, no puedo creer que gane 4 millones de pesos. ¿Ya? Yo no sé, yo no quiero ser parte de eso, no quiero ser parte de eso, y siento que desde mi asamblea territorial, también pertenezco a la asamblea de mujeres, creo que si bien el colegio profesional en Jurica tiene caleta de gente ahí adentro,
Creo que hoy en día se está quedando atrás y ellos lo saben, y tienen miedo de eso y se les nota el temor porque de repente tiran palos para allá, palos ciegos. De respecto de la nuclearización, yo ahí la encontré súper bueno. Y esa es una, me huele a una tesis de un colega, así de simple. Me huele a que alguien hizo una súper buena tesis, la tomaron y dijeron, no, tiremos esta propuesta, pero no es fruto de una reflexión, no responde a un plan de construcción y reflexión pedagógica como gremio, ¿ya? No responde no es... a mí creo que el colega que hizo esa propuesta, no sé quién es, no sé, pero creo que le quedó súper buena la investigación de la tesis. Así, bien. Y lo que sí, también es autoritaria en el sentido de que impone una propuesta, una fórmula, ¿cierto?, que no está contextualizada en la realidad docente. ¿Ya? En el crecimiento donde yo trabajo, tenemos que recordar que el tema del trabajo colaborativo es algo que se está trabajando hace muy poquito. ¿Ya? Tiene una base teórica, un marco teórico ya antiguo, ya el tema del trabajo del foco en habilidades de Marzano y Bloom no es nuevo, ¿ya? No es nuevo. Pero para los colegas que de más edad, sobre todo, no quiero enfrascar a la gente por edad, porque hay gente joven que también le pasa lo mismo, no les gusta mucho trabajar de forma colaborativa, hay resistencia, les cuesta porque tenemos los profes harto miedo a que se nos ponga en duda nuestra pega, existen eso y no podemos decir que no, o que, oye, el colega supera, no, los colegas están sintiendo esa inseguridad y cuesta abordarle, no es llegar ya, trabajemos de forma colaborativa, no. Eso es un trabajo que tiene que haber una confianza en la comunidad, va a depender de muchas cosas. Y va a depender, ¿cómo vamos a trabajar colaborativamente? O sea, tenemos que tener internet, tenemos que tener computador para hacer reunión y trabajar colaborativamente. O sea, se asume que el profe nuevamente va a tener que, ¿ya? Y el colegio de profesores había dicho de que los profes están poniendo su wifi, pero propone un trabajo colaborativo en el cual tenemos que nosotros poner nuestro wifi en nuestra computadora. Entonces, ahí se ven los palos ciegos. Está buena la propuesta, pero no forma parte de una estructura, de un trabajo, de un plan. Y respecto a los colegas, dijo algo del asistencialismo, o no sé si dijo clientelismo, algo así, no sé si existe esa palabra, pero así como esto de que quiero que el colegio de profesores haga cosas por mí, ¿cierto? Y que me solucione la vida un poco. Bueno, el colegio de profesores nos ha cosificado todo el rato, las bases, nos ha tirado a las marchas, ¿cierto? Sin una reflexión previa, sin un trabajo de problematizar de forma interna, ¿cierto? El discurso se pone un poco más progresivo a veces, ¿cierto? Pero sigue repitiendo las mismas prácticas, ¿ya? Ahora, yo no espero nada del colegio de profesores, honestamente, ya no lo espero, no siento ya esa necesidad de que el colegio de profesores haga algo. Sí, yo soy parte del gremio, y si yo no estoy colegiada, yo igual soy parte del gremio, porque yo estudio pedagogía, ejerzo la pedagogía y soy parte del gremio. Nadie me puede sacar porque hay que hacer la diferencia. El colegio de profesores no tiene el monopolio de la lucha, ¿ya? Que es lo que en su fantasía, mundo fantástico lo tiene. El gremio lo formamos todos y todas los profesores y los profesores. ¿Ya? Y por lo menos en el establecimiento donde yo trabajo, que habemos 100 aproximadamente docentes, somos 50 y 50. ¿Ya? Son como 51, 50 colegiados y los otros somos todos no colegiados. Y no es porque no estamos ni ahí con la educación pública. Simplemente creemos que por ahí no pasa la defensa, la profesora no está en el plan de detener la privatización. ¿Ya? Está por la privatización. Y para allá vamos, hacia la privatización. Gracias, Cari. Oye, está interesante esto porque se produjo una especie de avalancha de preguntas. Me parece muy bien porque incluso podemos armar otra vez esto porque está bueno esto de que empiecen a participar más los profesores. A ver,
cierre final, porque nos están apretando desde la parte editorial. Entonces, un minuto, solo un minuto. Cortito, tratar de ser súper apretado. Un minuto. Raúl. Dale. Se congeló. Si es necesario, Raúl, apaga la imagen. Ya. Dale. Chuta. Bueno, si no, espérate. Ya. Un poco aludido por ahí por Víctor delante cuando dijo que se hablaba mucho y se denostaba a las personas. Yo no he denostado a nadie, no he dicho... ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Ahí? ¿Sí? Ahora sí, ya, dale. Un minuto. Se escucha ya, mira. Yo no he denostado a lo que dice y cuando bajó el paro, ¿sí? ¿Ahora sí? No. A ver, hagamos una cosa. Raúl, ¿ahora apaga sí? la cámara. Ya. Ya, dale ahora. Ya, a ver, yo no he denostado a nadie acá, todo lo que he dicho es verdad y está escrito, y está ahí en las noticias antiguas, si alguien las puede buscar, y lo de Mario Aguilar es cierto, de los 4 millones, lo de Eduardo González, que bajó el paro y dejó abandonadas a las educadoras diferenciales, ¿ya? ¿Ya? ¿Ahí? Ya. Lo que dije de Mario Aguilar es verdad, lo de 4 millones, lo que dije del regional metropolitano es verdad, lo del teléfono, lo que dije de Eduardo González también es verdad que dejó abandonadas a las educadoras diferenciales cuando bajó el paro y en el fondo eso es discriminación. Yo no he mentido respecto al tema. Y bueno, por otro lado, también veo otra cosa que no es cierta cuando se dice que no quedó otra alternativa en el sistema electoral porque se nos consultó a las bases votaron por otro sistema electoral y después lo cambiaron en el nacional. O sea, no sirvió absolutamente de nada esa consulta. ¿Ya? Para aclarar el tema. Una vez dicho esto, también yo creo que hay que avanzar hacia lo que fue el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que es algo que se viene planteando hace bastante tiempo, al menos por sectores, en este caso, por el que habla, ¿ya? Y como es un minuto, lo que respecta a la educación, yo creo que también hay que avanzar y en la defensa de educación, nombre y apellido. Educación pública, laica, gratuita, no sexista, pero que de verdad, y que sea una sola educación. Yo en eso quiero ser categórico, no estoy por los particulares y los particulares subvencionados, y creo que es la única forma de defender la educación pública. Alguien se puede quejar de los colegios particulares subvencionados, bueno, pasarán públicos nomás, pues tenemos que hacerlo, pero tiene que haber una sola educación en este país. Entonces, solamente esas tres cosas y yo aspiro a que nosotros como lista B podamos llegar arriba. No confío ni en la lista, la continuidad de gajardismo, ni en la lista, la continuidad de los que ya estaban en las direcciones, porque ya demostraron que no dieron absolutamente para nada el ancho en lo que respecta a todo con las bases, todo con los profesores, nada sin los profesores, eso fue absolutamente falso y nosotros lo hemos comprobado. Y por último, para terminar, decir que es verdad las críticas que se hace al colegio de profesores y a que cuesta colegiar a la gente o que la gente se... Pero sin colegio de profesores estaríamos absolutamente peor. Porque si algo se ha conseguido también, con todas las debilidades que hemos tenido por todos estos burócratas que están a la cabeza, pero por las bases, la presión de las bases, hemos conseguido cosas. Entonces yo en ese sentido solamente hacer un llamado a que yo creo que nosotros como lista B, al menos yo aspiro a llegar también al directorio nacional, pero no, por supuesto, con las mismas políticas que estos otros que yo creo que se han servido de la gente cuando han tenido las mismas dificultades que los anteriores. Se burocratizaron definitivamente. No dieron el ancho. Bien, gracias Raúl. Víctor, un minuto de 60 segundos. No de 180. No, pero todo accidente comienza así. Ya.
Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, que fue una invitación igual así como a la rápida, la verdad. Pero gracias, siempre es bueno tener una tribuna, ¿no es cierto?, para entregar propuestas. Yo eché de menos esas propuestas en el caso de Raúl, la verdad es que no escuché ninguna, pero, pero bueno, así es el tipo de dirigentes que hemos tenido durante muchos años. Eh, y bueno, la verdad es No, que agradezco la participación también de los colegas que comparten ideas, ¿no es cierto?, o que manifiestan una mirada, y yo espero que en realidad nuestra organización o las otras también que existen, federaciones en general de trabajadores y trabajadoras de la educación, eh, se fortalezcan constantemente. O sea, todo tipo de organización eh, es positiva para la sociedad en general, que existan grupos intermedios. ¿Ya? Y yo la verdad es que me pregunto que, bueno, si no es dentro de nuestro gremio, si no es dentro de nuestro sindicato, que tanto cuesta coordinar además, ¿ah? Que es un trabajo que nosotros le dedicamos la vida a eso, si no es ahí, no sé dónde, digamos, ¿ya? Porque el territorialismo también colabora, yo creo, conviven, ¿ya? Entonces, eh, hablar mal del trabajo que levanta otra persona, o del aporte que otra persona hace, eh, como es el caso de las colegas que están en el departamento de género, o el departamento de profesores jóvenes, o el departamento de profesores jubilados, o el departamento de educación, que es un trabajo real, eh, creo que no contribuye tampoco. Creo que mejor hablemos de lo que sí hacemos, ¿ya? Y de lo que sí proponemos. Así que no sé, espero no haberme pasado de los 60 segundos, pero gracias por el espacio. Gracias, Víctor. Manuel, sus 60 segundos cronometrados. Bueno, yo voy a utilizar tiempos no occidentales, así que me voy a ocupar más de un minuto. Eh, no, hablando en serio, y para terminar, primero agradecer la invitación, más allá de todas nuestras diferencias que son profundas en muchos planos, lo importante, y por eso sigo recalcando la necesidad de una organización nacional de los trabajadores de la educación. Ojalá fuera algo mejor que el Colegio de Profesores, y en ese sentido, ojalá fuera reconstruir, mejorado lo que fue el SUTE histórico, pero para bien o para mal tenemos la herramienta que tenemos en este minuto y hay que lograr que esa herramienta tenga filo, porque no es una sola cuestión de nuestras defensas corporativas, de nuestros salarios, condiciones de vida, sino que también dependen las condiciones de vida de nuestras y nuestros estudiantes, de las comunidades, de la población, del territorio que habla la compañera. Y frente a eso, la única posibilidad es una organización que sea capaz de enfrentar al poder del Estado chileno. Y por ahora es el Colegio de Profesores. Con todo lo que ha dicho la CAIM, yo estoy de acuerdo casi el 90%, excepto en cómo organizarlo. Porque hay que atenerse a lo que uno tiene y no a lo que uno quisiera tener. Yo quisiera tener SUTE, así directamente. Pero no lo tenemos y tenemos que trabajar con esto y tratar de que mejore, porque insisto, no son solo nuestras condiciones de vida, sino también las condiciones de vida de nuestro pueblo, de nuestra gente, y contra el poder, contra la clase dominante, hay que organizarse y pelear. Así que muchas gracias, un gusto conocerlos y conocerlas, y me imagino que nos seguiremos viendo por estos caminos de lucha Gracias, Manuel. contra el sistema. Cari, Gracias. sus 60 segundos, pero ya han mostrado que la flexibilidad temporal es increíble. Ya, adelante, Cari. Muchas gracias por el espacio también, por la invitación. Espero me inviten de nuevo, porque siempre termino vetada de muchos espacios. Bueno, yo creo que el disenso está a la riqueza
¿ya? Creo que me parece súper mal que podamos interpretar las diferencias de opinión, interpretarlas de forma como hostilidades, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que tenemos que enfrentar las ideas y construir desde las diferencias y desde la diversidad. Eso es una riqueza y tenemos miedo a la diversidad. Nos acomoda el tener todo de acuerdo, soldados, ¿cierto? Es súper cómodo constituirnos como soldados, pero el poder territorial tiene que ver con no otorgar más poder ni legitimidad a los tiranos, ¿ya? A los que están robándonos nuestras vidas en el fondo, ¿ya? Y tenemos que recuperarla, nuestra libertad, nuestra autonomía y eso. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la Biblioteca Popular y de los talleres que estamos realizando, les agradezco haber participado. Yo creo que vamos a ver la posibilidad de levantar otra vez otro programa con el tema de los profes. Problemas no van a faltar, creo yo, por ese lado. Así que, bueno, les doy las gracias una vez más por... Además, subimos el rating. ¿Ah? Eso, sí, sube el ritmo. Subimos el Y rating. tenemos un montón de preguntas guardadas, pues se esperaron hasta el final para tirarlas todas. Pero bueno, en fin. Nos vemos entonces en otra ocasión y ha sido un gusto. Gracias a todos. Chao. Chao, chao.